Muy buenas tardes y saludos cordiales. Tengo el honor de presentarles hoy a nuestro ponente, el doctor Eduardo de Urbano Castrillo. Él es magistrado juez de la Audiencia Provincial de Madrid. Además es profesor universitario, también compañero en la Universidad Internacional de La Rioja. Y vamos a hablar hoy sobre cuestiones de responsabilidad penal de las personas jurídicas que participan en la empresa respecto a la comisión y evitación de delitos económicos en este ámbito de las personas jurídicas. También tengo el honor de presentarles al otro ponente, el profesor doctor Pérez Simón Castellano. Él es doctor en Derecho Constitucional, es profesor también de la Universidad Internacional de La Rioja, colabora con otras universidades también y es abogado of counsel de Font Advocats de Barcelona. Y yo mismo, un servidor, Alfredo Abadías, doctor en Derecho Penal y soy el coordinador del máster en Derecho Penal Económico de la UNIR, además también de colaborador en diversas universidades. En primer lugar, le quería preguntar al doctor don Eduardo de Urbano, ¿cuáles son las principales tendencias y novedades sobre autoría y participación en la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a lo largo, diríamos, de estos últimos tiempos, concretamente de esta última década? ¿Qué es lo que nos puede contar, Eduardo? Bueno, yo la idea que traigo a esta reunión tan interesante, ¿verdad? Es poder exponer, es decir, hacer una ponencia sobre precisamente el tema de la autoría y participación desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial en relación con las personas jurídicas. Y en consecuencia, yo respondería a esa pregunta dentro de un contexto más amplio. Es un poco lo que yo he pensado, ¿eh? Realmente hacer una ponencia sobre esa problemática para poder realmente hacer una aportación de cómo están las cosas, un poco también de mi perspectiva académica también, ¿no? Porque ya sabemos todos que los tribunales y el Tribunal Supremo ya no es una excepción, resuelven sobre casos concretos. Somos los profesionales del derecho, sobre todo que tenemos una vertiente académica igualmente, aparte de la profesional, ya sea la abogacía, ya sea el profesorado, en mi caso en la magistratura, los que sacamos consecuencias, extremos consecuencias. Entonces, yo a esa cuestión sí respondería con más detalle y más precisión, pero adelanto una cosa, y además es un tema de muchísima actualidad. Incluso hoy mismo estoy en un juicio en el que se está planteando ya eso. Y lo quiero apuntar ya. No basta para exigir responsabilidad y, por supuesto, para condenar penalmente, tener puestos concretos en una empresa, ejercer cargos, ser presidente, ser secretario general, ser gerente, ser administrador. No basta para una responsabilidad penal ostentar ese cargo. Yo creo que la idea principal, y si hay oportunidad luego la discutiré con más calma, es a conectar el cargo a actos concretos, a aportaciones concretas que tengan una relevancia causal con el delito que se les va a imputar, con el delito del que se les puede acusar. Yo creo que eso es lo más importante. No basta tener un puesto, un cargo, ser alguien en una empresa, sino que tenemos que vincular, conectar eso a actos concretos que estén relacionados con el núcleo del delito. Perfecto, queda muy claro. Creo que Pere quería formular una pregunta también al respecto. Sí, creo que Eduardo, que el doctor de Urbano ha enfocado muy bien la raíz del problema. Creo que al igual nos podría iluminar alrededor de cuáles son los autores reales de los delitos económicos en el seno de la empresa, ¿no? Y cómo se produce esa comisión de ilícitos, por ejemplo, ¿no? Directores de bancos, administradores, consejeros, concejales, ¿no? ¿Cómo se concreta la participación por parte de algunos de estos ejemplos que además pues conozco bien que el doctor de Urbano ha escrito al respecto en una obra que acaba de publicar y que creo que nos podrá iluminar al respecto, como decía. Sí, bueno, luego si hay oportunidad me gustaría hablar un poco de esa obra en concreto, ¿no?
Sí, la autoría, ¿verdad? Hoy día, según mi criterio, después de una evolución entre teorías subjetivas y teorías objetivas, ha ido a actualmente una apreciación o valoración de realmente qué papel se tiene sobre el hecho delictivo. Lo que Roxin llamaba el dominio de la acción, o también dominio de la voluntad, en la que no es necesaria ni siquiera intervenir, porque uno puede estar detrás y ser el autor realmente intelectual del hecho delictivo, y valorar ahí, porque me parece que en esta materia es muy importante, toda la participación de las personas alrededor del autor principal, que eso suele ser bastante fácil de ver, porque enseguida se le encuentra o incluso él se presenta, ¿no? Porque a veces estamos viendo también situaciones en las que dicen, no, yo fui el que tomaba las decisiones, no, esta persona no tiene nada que ver. Muchas veces es su cónyuge, por ejemplo. Eso es muy frecuente. Incluso en el juicio que estoy celebrando hoy mismo en Madrid, se está planteando ya esa situación. Está planteando esa situación. No, yo fui el que constituí la sociedad. Sí, pero la presidenta de la sociedad es su mujer. Sí, pero bueno, ella simplemente fue a firmar y tal. Pero luego es importante ver qué ha pasado. Entonces, ver con las pruebas, pues realmente qué decisiones se han tomado. Yo creo que también está muy vinculado con la teoría de la decisión. Es decir, en el marco de la empresa, ¿quién toma las decisiones? Decisiones que pueden ser también omisivas y, por tanto, plantean todo un problema también muy interesante a la hora de poder atribuir responsabilidades. Se ha hablado, me acabas de hablar ahora, Pere, de personajes concretos, directores de banco, de empresas, administradores, etcétera. Pues yo tengo aquí apuntado, porque me ha gustado hacer los deberes, ¿no? Preparar los deberes, y tengo alguna serie de problemas conflictivos que podemos ir viendo, ¿no? Cuando queráis, porque, por ejemplo, esto que sale ya ahora estaría vinculado con la llamada teoría del doble dolo, por ejemplo, ¿no? La teoría del doble dolo, que, en fin, si queréis lo puedo comentar un poco, que creo que es bastante interesante. ¿Parece? Perfecto, adelante. Pues mira, vamos a ver el tema de... Es que es una problemática esta, ¿verdad?, que va suscitando muchas cosas y por hacer todavía, porque realmente todavía no tenemos realmente el panorama cerrado, ni muchísimo menos. Vamos a ver si lo encuentro para poder, en fin, exponerlo mejor. Vamos a ver. Bueno, pues si no lo encuentro, da igual, los pondré con mis palabras, porque es que son una serie de cuestiones, creo que son 8 o 10 que he preparado, y realmente, bueno, pues no lo encuentro, pero me da igual. La teoría del doble dolo es aquella en la que ante un autor identificado, ¿no?, que puede ser muchas veces un responsable interno de la empresa, que ahí lo tenemos localizado y concretado, ¿verdad? Es el más fácil de denunciar también, ¿no? Tenemos otra persona que colabora. Por ejemplo, un directivo de banca. Un directivo de banca que puede facilitar a esa persona, pues a lo mejor una financiación irregular, vía, por ejemplo, descuento de letras, que no son reales, etc. Y entonces, ¿qué responsabilidad tiene el director de banca? Evidentemente, ha incumplido las normas de su entidad. Probablemente esas decisiones que él ha tomado no son avaladas, no están avaladas por su organigrama, por su forma de actuar. Pero ¿cabe imputarle a título necesaria o simplemente complicidad una responsabilidad en el delito? Pues la teoría del doble dolo lo que viene a significar, como sabemos, es que tiene que haber también una voluntad de cometer el delito que el autor principal está cometiendo. Si simplemente lo que está es participando con él, evidentemente él va a decir que él no sabía, que ha sido engañado, en fin, se va a defender así. Pero nos da igual lo que diga. Lo que importa realmente es lo que se pueda acreditar. Entonces, si se puede realmente deslindar su actuación, aunque sea cooperadora a un delito, profesionalmente de la delictiva, del delito en cuestión,
no habría responsabilidad a título de cooperación, no sería, por tanto, responsable del delito, porque falta ese otro doble dolo. Si había un dolo para ayudar a esa persona en una decisión que ya es ilegal, entiendo, y ya le he dicho, pero no le falta el otro dolo de delito concreto. Bien, es muy interesante esta reflexión del doble dolo y esa especie de, diríamos, connivencia, ¿no? Que se tendría que demostrar que ha habido esa connivencia entre ese director de banco y sus directivos, ¿no? Pero hasta qué punto, ¿verdad? La cadena subiría de responsabilidades, porque hablamos de un director de banco que puede ser, pues, de una sucursal de un barrio. Este puede depender de un jefe de zona, puede depender ¿verdad? De un directivo de zona más amplia, provincial, etcétera, ¿verdad? Creo que esto va a ser una cuestión, creo que es realmente complicado, ¿verdad? Decir hasta dónde llega esta responsabilidad, ¿no? De este doble dolo, diríamos, o incluso triple, ¿no? O dolo encadenado, que podríamos llegar incluso a calificar. ¿Cómo ves a nivel probatorio, Eduardo? ¿Cómo lo ves a nivel probatorio esta cuestión? Yo creo que es una tarea harto compleja, ¿verdad? El poder dirimir, hay que llegar a la raíz de la responsabilidad de quien tiene la potestad de cometer ese ámbito de la esfera, de cometer el delito en sí. Sí, efectivamente, salvo los casos en que hay una implicación directa, dolosa del directivo hasta el nivel que llegamos, y lo que sucede con los que se encuentran en la pirámide de la empresa, en la jerarquía, que a mí me gusta llamar funcional, porque realmente nadie es más que nadie. Lo que pasa es que unos hacemos una cosa, otros hacemos otra. Entonces yo creo que eso es un criterio muy democrático, muy funcional, ¿no? Cada uno hace una tarea en una empresa, en una actividad. Aunque evidentemente no todo el mundo tiene el mismo salario, podemos decirlo. Entonces, en los niveles más altos, lo que no es exigible, y además esto es un poco algo de sentido común, una máxima de la experiencia, es que se pueda controlarlo todo. Es decir, el presidente de la empresa, y pensemos ya en una empresa con una cierta cantidad de empleados, ¿verdad? No puede estar al cabo de la calle de todo lo que ocurre. Eso parece bastante obvio. Lo que pasa es que luego, y ahí también habría que vincularlo con que si estamos ante un delito, que solamente se le puede exigir la responsabilidad si es dolosa, de si es doloso o imprudente, porque no todos los delitos, como sabemos, no se responde de forma imprudente, solo de aquellos que expresamente, artículos 10 y 12 del Código Penal, ¿verdad? Así está establecido. Y en esos temas de imprudencia del jefe, vamos a llamarlo así, pues hay varias cuestiones a valorar sobre la persona que habría cometido la acción en concreto, ¿no? Pues un tema de control, ¿no? Que estamos un poco planteando, ¿verdad, Alfredo? Y entonces ahí sería el tema de decir, pues la culpa en vigilando, la culpa en eligendo, la culpa en contraendo, la culpa en constituendo. Es decir, depende si podemos atribuirle algún tipo de culpa en relación con esa persona y con la función que está desarrollando. Que no solo es eligiendo y vigilando, como se decía. También, por ejemplo, tenemos el tema de la culpa relacionada con la formación que recibe. Y formación e información que tiene. Y, por tanto, qué control se hace sobre esa persona. Pero esos serían temas más bien, creo yo, a nivel de imprudencia y del listado de los famosos la treintena de delitos, sobre todo de personas jurídicas, lo que estamos hablando ahora, solamente quiero recordar que hay 4 o 5 que se pueden responsabilizar a título de imprudencia. El resto, o por dolo, o no hay responsabilidad. Muchas gracias por esta prolija explicación. Pere, creo que también tenía alguna cuestión más por aquí. Sí, siguiendo un poco la pregunta que también trasladaba Alfredo, el tema de hasta dónde podemos llegar, ¿no?, en la cadena de responsabilidad, y muy significativamente en el ámbito de las conductas omisivas,
que, por ejemplo, pueden derivar de las decisiones que dejan de tomar los consejeros, ¿no? Los consejeros de un consejo de administración, en empresas de otro tipo de tamaño, de otro tipo de naturaleza, ¿no? De los administradores, porque al final, como muy bien también apuntaba al principio el doctor de Urbano, ¿no? Al final en las empresas, ¿quién toma las decisiones y quién tiene poder para decidir qué, ¿no? En este ámbito, creo que hay una máxima, ¿no? Que es quien se siente cómodo recibiendo los frutos o los bienes de la sociedad, también tiene que sentirse incómodo cuando lo que viene no son necesariamente cuestiones positivas, ¿no? Creo que esta es una reflexión interesante en el ámbito de la responsabilidad y que conecta muy bien con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No sé si al respecto, o incluso con algún otro ejemplo, porque hemos puesto el caso del directivo de banca, ¿no? De una entidad bancaria, que puede ser un ámbito local, de ámbito local o provincial. Digamos que hay mandos intermedios que tienen poder y que pueden llevar a cabo conductas delictivas, incluso cuando las normas internas de esta sociedad vayan muy bien orientadas, ¿no? Incluso cuando se ha hecho formación y hay una política ética, ¿no? Pero bueno, al final el delito, digamos, Sí. Sí. Hay una sentencia que creo que yo comenté, la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2010, 11 de marzo de 2010, número 234/2010, que creo que la comenté en el portal jurídico Legal Today, ¿verdad? Que estuve en el comienzo de la constitución de ese portal, que es de mucho éxito, ¿no? Además es gratuito para todos los abogados y realmente, bueno, los juristas en general, y realmente pues muy, muy dinámico, ¿no? Porque es diario, ¿no? Que se va actualizando. Creo que comenté yo hay una sentencia que también la he rescatado ahora sobre el tema de qué pasa con los acuerdos de los consejos de administración, porque evidentemente en una sociedad democrática las unanimidades han desaparecido. Ya no hay ningún grupo humano, ni social, ni político, por supuesto, ni de ningún tipo, en que el 100% estemos todos de acuerdo. Y eso es muy, muy natural, muy natural. En los tribunales, cuento la anécdota también, que probablemente más del 90% de las sentencias son por unanimidad. Eso se refleja en las famosas 3 firmas, ¿no? 5, en fin, que acompañan la sentencia. Pero también es verdad que hay sentencias 2-1, bueno, o 8-7, y también son democráticas, o sea, porque es así. Entonces, en un consejo de administración puede haber gente que no está de acuerdo, ¿verdad?, con la decisión. Pero claro, tiene que salvar su voto. Y además tiene, como se me ha preguntado hace un momento, tiene eso que quedar acreditado. La mejor forma que en el acuerdo salve su voto haciendo constar que está en desacuerdo y firmado. Eso es muy importante, porque queda una constancia. Y por otro lado, esta sentencia en concreto, me parece recordar, si es esta o es otra, que era de Canarias, creo recordar. Estaba el tema, decía el Supremo, no basta el dato formal de la mera pertenencia a un consejo de administración para ser considerado responsable penalmente. Porque en este caso llevaban la voz cantante 3 socios administradores. Y no se vigilaba realmente a la persona de esas 3 que realmente ejercía las labores de administrador de hecho, que era realmente el que tomaba las decisiones. Bueno, pues estos otros 2 quedaron absueltos, porque se decía que tampoco es exigible un control acto a acto, momento a momento y tal. Y era interesante porque esto ocurrió durante varios años, con lo cual hubo como tiempo, ¿verdad?, para poder ejercer un buen control, etcétera. Y sin embargo, pues ahí se concluye que no existió el elemento subjetivo del delito, que realmente estas personas no estaban en el hecho delictivo y que realmente las alegaciones de su defensa pues triunfaron, porque aunque no habían salvado el voto, pues también se puede, porque yo creo que el derecho penal es un derecho material, un derecho que trata de buscar la verdad, pues quizá como ningún otro, Y cuando tenemos duda tenemos que resolver. In dubio pro reo. Entonces, los temas de prueba, cuando no se logra probar una culpabilidad, hay que resolver.
Bien, acabas de apuntar algo muy interesante, ¿verdad? Que es que en un consejo de administración, por ejemplo, alguien pueda demostrar pues, que ha discrepado con la decisión de sus compañeros y pueda efectivamente pues, librarse de esa responsabilidad de algún hecho que pudiera finalmente ser delictivo. Pero a veces a mí, explicando en las clases de Derecho Penal Económico, ¿verdad? Cuando explicamos los órganos colegiados, ahí hay, diríamos, más problemática, creo yo, ¿no? Órganos colegiados en los cuales hay una responsabilidad solidaria de los miembros. Entonces, ¿qué nos podrías contar sobre este tema en la práctica judicial diaria? Es decir, cuando estamos ante una decisión tomada por un grupo de directivos o de algún organismo, de una persona jurídica, pues que es un órgano colegiado. ¿Cómo librarse a alguien que está dentro de este órgano de esa responsabilidad criminal, ¿verdad? Que podría ser susceptible de ser imputado en algún momento? Bueno, yo Eso creo lo que preguntan mucho los alumnos. sí, yo creo que hay que, insisto, yo creo que un día aprendí que la pedagogía era repetir, repetir y dar ejemplos. Entonces, insisto, un poco en lo que he dicho antes, de otra manera. Realmente, para poder responsabilizar a alguien en un grupo, en un órgano de los que estamos hablando, consejo de administración, por ejemplo, o administradores solidarios, si hay más de dos, ¿no? Por ejemplo, dos o más, es que se responde únicamente cuando se conoce y se permite el hecho ilícito. Es decir, tiene que probarse ese conocimiento. Es muy fácil demostrar que no se conoce si, por ejemplo, se tomó en una reunión o una junta en la que uno no asistió. Porque a veces parece una tontería, pero no se trae el justificante documental y, por tanto, son palabras no probadas. Esto es muy típico, ¿no? Tuve que ir al médico, tuve que ir al psiquiatra, me costó la broma no sé cuánto. ¿Dónde están los documentos del psiquiatra? Tenemos que acostumbrarnos a que el mundo de la realidad, el mundo de la calle, el mundo normal, es el mundo de los hechos. Y el mundo judicial, el mundo jurídico, judicializado, digamos, es el mundo de los hechos probados. Mientras no se prueben, los hechos no existen. No existen. Son meros alegatos, son indicaciones, manifestaciones, se escuchan, ¿verdad? Pero en principio no tienen ese peso probatorio. Por tanto, ¿cómo salvarse? Pues efectivamente procurar que quede señal de que uno no está en esa decisión. Pero si no hay señal, porque desgraciadamente uno, por inadvertencia, etcétera, no tuvo la diligencia de hacerlo constar, a la hora de la acusación, vamos a acusar a todo el Consejo de Administración, ¿verdad? Pues habría que ir efectivamente, pues como he dicho ya del principio, pues con el criterio del dominio de la acción, del dominio de quién toma la decisión o quién está realmente ejerciendo la voluntad. Es otro matiz de la acción, de la voluntad criminal, ¿no? Es decir, hasta qué punto uno realmente está involucrado en eso. Insisto, no basta el mero dato formal de la pertenencia a un consejo de administración. Voy a poner otro ejemplo, un asunto que ya es público, por tanto que está en la base de datos y que llevamos más de 2 años ejecutando. Bueno, pues un asunto donde una discusión de socios y se están jugando nada menos que el apoderamiento de un parking importante en el centro, en este caso de Madrid, que genera unas rentas impresionantes. Creo recordar que eran como 250.000 euros al mes, ¿no? Una empresa, además, de las buenas, porque realmente no hay empleados, prácticamente no hay dificultades de nada, uno se sienta allí, ¿verdad? Incluso no hace falta ni que te sientes, la máquina lo hace todo y la gente paga y se va luego, ¿no? Y no hay grandes gastos. El querellante dijo que había sido expulsado, de la sociedad, bueno, una serie de negocios que había entre ellos. Al final venían acusados el consejero delegado, la presidenta y el secretario del Consejo de Administración, que era el abogado asesor, que era la persona más preparada. Estas personas. Y salvamos sentencia firme ya, estamos ejecutando ya más de 2 años.
porque estamos ahora cuantificando la indemnización. Se está discrepando, claro, las cantidades pues, van desde, no llegan a 1 millón, los otros quieren 3 millones, en fin, estamos hablando de unas cantidades importantes, ¿no? ¿Y por qué la quitamos a ella de la condena? No, porque ella era una persona que realmente era, cuando llegó allí, era muy mayor, que estaba allí porque era pariente de alguien, firmaba todo lo firmable, pero era un cargo absolutamente formal. Creo recordar incluso que vino en silla de ruedas también, o sea, una persona muy mayor, muy mayor. Entonces, no podemos, en derecho penal, porque esto no es derecho administrativo, ni mucho menos derecho tributario, ni mucho menos derecho tributario, condenar por el hecho de tener un cargo determinado a quien aparece vinculado con él. Tiene que haber una vinculación con la empresa más acciones o actos concretos que impliquen, que den a entender un conocimiento real de la situación. Creo que es muy importante, ¿no? El detalle que está señalando alrededor de los hechos probados, ¿no? Porque al final cualquier procesalista o experto que toque el derecho, ¿no? Bueno, día a día en los tribunales no sabrá de la importancia de los hechos probados en el marco del proceso penal. Yo aquí quería comentar una breve cuestión que hemos estado tratando, ¿no? El tema de la responsabilidad por la adopción de acuerdos, ¿no? En órganos colegiados, la figura del delito colegial. Yo creo que aquí es importante distinguir entre distintas modalidades delictivas también, ¿no? Porque al final hay a veces en las que la propia adopción de un acuerdo ya podría significar la consumación de un delito, ¿no? Claro, en tal caso, el voto favorable podría, evidentemente, entendemos, ¿no? Que implicaría consumar el delito, pero si no se alcanza la mayoría necesaria, podríamos valorar, y es una idea, ¿no? Pero creo que es así, ¿no? La tentativa, ¿no? Si la modalidad delictiva y se ha intentado consumar, pero por lo que sea, finalmente no se acaba obteniendo el apoyo mayoritario de esa decisión, podría ser valorado evidentemente como tentativa. Otra cosa serían los tipos que requieren ejecución, ¿no? Ahí cambia mucho, ¿no? Si evidentemente se adopta un acuerdo, pero luego hace falta que el Consejo de Administración, a través de su consejero delegado o demás, pues ejecute, pues ahí evidentemente estamos en otro ámbito en el que probablemente la adopción del acuerdo por mayoría sería la tentativa, ¿no? Sería la tentativa, y luego, en cualquier caso, la ejecución pues sería evidentemente, obviamente también castigada por la vía correspondiente, ¿no? Bueno, es una reflexión que creo que es significativa en el ámbito del delito colegial y también creo que ayuda a arrojar algo de luz al hilo, ¿no? De lo que comentaba anteriormente Eduardo. Perfecto. Yo quisiera entrar también, si os parece, en estos últimos minutos, sobre el tema del compliance, que tanto de moda está, que tanto en boga está, ¿verdad? Como una cultura empresarial, como una cultura, diríamos, de prevención en el delito. Tiene muchos adeptos, es una salida profesional, diríamos, muy, muy interesante, ¿verdad? Nuestros alumnos esto lo tienen muy, muy claro y mucha gente se dedica al compliance, pero sin embargo a mí me saltan algunas dudas. Por ejemplo, en una de las últimas circulares de la Fiscalía General del Estado se podía leer literalmente pues una crítica a los planes de cumplimiento, los planes de compliance, en el sentido de que decía, bueno, es que hemos podido apreciar en la práctica diaria que hemos visto pues copiares y pegares, es decir, copiar y pegar de planes de cumplimiento, por ejemplo, de empresas que se dedican a la compra y venta de automóviles y otras que son farmacéuticas. Es decir, se está apreciando ya, ¿verdad?, un simple copiar y pegar en los programas de compliance. Y por otra parte también, y al hilo de lo dicho, el profesor Juan María Terradillos Basoco, catedrático emérito de la Universidad de Cádiz, ¿verdad?, en su último libro, Aporofobia y Plutofilia, la deriva jánica de la política criminal contemporánea, es especialmente duro, especialmente crítico con el tema de las certificaciones y el compliance, porque dice literalmente
que se está convirtiendo esto en una auténtica industria de la certificación por certificar, simplemente alejándose de lo que es puramente jurídico penal. Es decir, y lo dice abiertamente con nombres y apellidos, señalando nombres incluso de empresas multinacionales, algunas de ellas con sede en España. Don Eduardo, ¿qué te parece? ¿Qué me podrías comentar al respecto sobre estas dos fuentes que te comento? Suscribo todo lo que has dicho, Alfredo. Estamos ahora con una cosa que va caminando, que es esa necesidad de intentar la exención penal o la atenuación penal mediante estos programas de prevención de riesgos penales. Es una nueva profesión, efectivamente. A mí la conecto con lo de los técnicos de riesgos laborales, ¿os acordáis, no? De prevención de riesgos laborales. Pues esto es lo técnico en riesgos penales. Aquí el perfil ya no son los arquitectos, que eran los arquitectos técnicos, aquí van a ser juristas y auditores probablemente, ¿no? Como ocurrió en Estados Unidos, ¿no? en la fuente de toda esta problemática. ¿Qué está pasando? Pues que hay muchos cursos, todo un boom, ¿verdad?, de sistemas de compliance, de máster, programas de especialización, para aprender un poco cuáles son las herramientas de todo esto, palabra que odio, por cierto, perdonad que haya dicho. Y bueno, un ejemplo bueno es vuestro libro, ¿verdad?, precisamente sobre el mapa de riesgos, ¿no?, que es un libro magnífico, y realmente pues es todo un desarrollo de esa problemática, pero minuciosa, al detalle. Si lo que nos presenten, yo en este momento estoy en un asunto penal, claro, en el que se está acusando a una persona jurídica. Esto no es tan frecuente, porque hasta ahora he tenido yo personalmente poca cosa en este tema. Sí, ¿verdad? Ahí está viendo ya, están llegando al Supremo, pero yo personalmente no había tenido un caso así como este. Y una de las claves aquí es que se presente un programa de prevención de riesgos de cierta solvencia. No algo, un simple maquillaje de, bueno, aquí está nuestro certificado. No, eso no. Tendría que ser algo, como se ha dicho ya también para un autor, algo eficaz. Y eso probablemente una pericia, pues como tienen que ser las pericias, independiente, de expertos, porque la palabra perito y experto es sinónimo, que nos diga, sabemos que hay delitos, sí, pero en este caso realmente, no solo por el sector, sino por el tipo de actividad concreta, está perfectamente organizado el sistema de prevención, mapa de riesgo, canal de denuncias, medios, todo, ¿no? Actualizaciones. Entonces, realmente, eso funciona. Pero si no, evidentemente, no sirve para nada. Y hay que decir una cosa. Entre los muchos intocables, que ya no hay intocables, sino democracia, como tiene que ser, no puede haber nadie intocable, todos estamos sujetos a la ley, pues después de los bancos, que eran intocables, después, en fin, los políticos, que tampoco lo eran, en fin, que también los eran. Tenemos a los auditores. Los auditores hasta hace poco eran palabra de santo. O sea, lo que ellos decían avalaba las maravillas de la empresa, sea cual sea, y a veces de las grandes. Bueno, en Pescanova hemos tenido, ¿verdad?, una condena ya a un auditor, concretamente, hace nada. Y yo he tenido un caso en el que he visto unas discrepancias y unos enfrentamientos entre los auditores, incluso sobre el método de aplicar a la empresa concreta. Me acuerdo que era una fundación. Y ves, pues claro, que esto al final hay que verlo con mucho cuidado, con mucho detalle. Probablemente necesitas una tercera pericia. A veces es bueno sentarlos a todos, ¿no?, frente al tribunal. Ha tenido algún asunto con bastantes peritos allí y unos hablan, otros contradicen, muchos están de acuerdo en puntos concretos. Y esto nos sirve a los juristas un poco, es decir, cuáles son las conclusiones que se obtienen. Y en tema de valoración, pues para eso estamos nosotros, ¿no? Cada jurista de cada parte defendiendo su pretensión y al final el tribunal pues viendo la que cree más justa en el caso.